¿Qué tal, gente? ¿Cómo estamos? Muy bienvenidos todos al canal del arte. El otro día estuve visitando la Catedral Vieja de Salamanca y allí se conservan algunos sepulcros de principios del siglo XIV que son realmente buenos, la verdad, de una calidad excelente. Algunos de ellos, como podemos ver, conservan todavía la policromía original. Pero me llamaba mucho la atención el frontal de estos sepulcros porque, bueno, en algunos casos, como vemos, aparece la figura en la parte superior y el día del propio entierro en la parte inferior. Acompañando a la figura que se va a enterrar, pues teníamos una serie de, bueno, la mayoría de ellas mujeres o personas dolientes que acompañaban el sepulcro y que, como vemos, muchos de ellos, pues parece que se tiraban del pelo para expresar esa escena de dolor. Son unas imágenes, la verdad, muy bonitas, muy, muy bellas, como podemos observar en estas fotografías que tomé directamente de los sepulcros. Y entonces me recordaba un poco toda esta simbología que se utilizaba durante la Edad Media para expresar las situaciones de dolor y que, bueno, pues tiene que ver con esto, con el entierro, con la muerte de una persona. Y me puse a buscar algo de información sobre el tema, he encontrado un artículo, un texto en internet, en un blog realizado por Consuelo Escribano, que vamos a leer en parte porque yo creo que se adapta muy bien a todas las imágenes que podemos contemplar en este vídeo, ¿no? Y es que tiene que ver con las tradiciones o con las costumbres que estaban arraigadas en Castilla y que tenía que ver en este caso con la muerte, ¿no? Por ejemplo, dice Consuelo Escribano que en Castilla pues se solía repartir pan entre las personas más pobres que asistían al funeral, y un presente que también ponía de relieve cuál era el estatus social o económico de la persona que había fallecido, ¿no? Aunque no es exclusivo, pero el papel femenino era muy importante para el llanto público, ¿no? Y está relacionado con el papel de las mujeres en la sociedad, no solo en la medieval, sino también tenemos que remontarnos a épocas pasadas, ¿no? La mujer, por ejemplo, se encargaba del aseo doméstico y a esta idea también se asocia la del lavado del cadáver una vez que una persona fallecía, ¿no? Por eso la mujer tenía una presencia muy importante tanto en el velatorio como en el cortejo de los funerales con las plañideras que acompañaban el sepulcro. Llanto que se producía, o este llanto público, pues tendría que venir de la época de los hebreos, ¿no? Que desde muy antiguo tenían por costumbre mesarse o tirarse con fuerza de los cabellos, como podemos ver en casi todas estas imágenes. Echaban ceniza, también polvo por la cabeza y por el cuerpo, rasgarse las vestiduras, vociferar, llorar, lamentarse ante la muerte de un ser querido con los cabellos completamente, pues digamos, desgreñados, como expresa Consuelo. Los vestidos completamente rotos, el pecho desnudo, vistiéndose con telas de sacos, deshaciéndose de todo adorno para vincularse con el difunto, ya que no se podía gozar de ellos, incluso a veces causándose heridas en diferentes partes del cuerpo, sobre todo principalmente en el pecho. Homero también recoge estas tradiciones, es familiar, pues la imagen de las mujeres que se arañan las mejillas y el pecho, que se arrancan los cabellos ante la pérdida de un familiar que podemos ver en algunos de los personajes de la Ilíada, ¿no? Este llanto tiene mucho de artificio, es decir, las plañideras forman parte de un servicio que es contratado y que se paga por él, y que está muy documentado en en las fuentes históricas. Durante la Edad Media o en el medievo, sobre todo en estos sepulcros que observamos, o estas pinturas de comienzos del siglo
del siglo XIV. Estas costumbres se perseguían, pero como podemos ver, pues la gente las hacía, porque aparecen representadas tanto en esculturas como en pinturas. Estaban prohibidas por la Iglesia. Es decir, una cosa también comprensible, ¿no? Porque si la muerte supone que esta persona va al encuentro con Dios, ¿qué hace todo el mundo apenándose o llorando cuando la otra persona va a estar en un lugar mejor, ¿no? Con lo cual, pues entra en contradicción un poco con el mensaje que lanzaba que lanza la Iglesia Católica sobre este tema. Es curioso también, porque claro, además de estas costumbres ancestrales, en la mayoría de estos sepulcros es complicado representar el llanto. Las esculturas normalmente son pequeñas y a no ser que te acercaras mucho a ellas, pues es difícil observar que están llorando, que están apenadas. ¿Cuál es la mejor manera de representar esta pena? Pues como vemos, acercando las manos a las orejas o al pelo y haciendo ese gesto como tirando de él para expresar ese dolor, que en muchos casos les resulta muy complicado, como decimos, en este tipo de esculturas que con la boca abierta pues nos indican su pena por el fallecimiento de la persona que aparece representada en ese sepulcro. Bueno, esto sería, me ha resultado muy curioso y yo quería traerlo aquí, quería que viéramos diferentes imágenes de cómo aparecen plañideras en multitud de sepulcros y en pinturas, sobre todo de principios del siglo XIV, no solo las que están en la Catedral Vieja de Salamanca, que son bellísimas, sino en otros lugares de España, como hemos podido apreciar a lo largo de este vídeo. Venga, un saludo y nos vemos en el siguiente.